Bienvenidos a Nuestra Fe en Vivo. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por su sintonía y gracias por la bendición de poder estar aquí, de poder servir al Señor en este espacio, en este medio tan importante de evangelización. Ya se habrán podido ustedes dar cuenta que en este momento tenemos un invitado muy especial, Francisco. Bienvenido, Pablo. muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, muchas gracias a ti. Y bueno, aunque yo creo que las palabras sobran, mucha gente ya se habrá dado cuenta de dónde eres. Cuéntanos. Bueno, soy chileno, soy chileno, vengo de Chile, de Viña del Mar, y bueno, estoy muy contento de poder estar aquí con ustedes en EWTN y este tiempo que estoy pasando acá. Muchas gracias. Gracias, Francisco, por estar con nosotros. Gracias por tu tiempo. Y antes de comenzar, como siempre, vamos a comenzar el programa con una oración. Pero quiero que lo hagamos, que hagamos una oración muy especial. Ya se habrán dado cuenta que Pepe no está. Me ha tocado hoy el honor, el privilegio de tomar su lugar hoy día. Y la razón por la cual Pepe no está es porque la semana pasada su esposa la tuvieron que llevar al hospital y le han diagnosticado una leucemia. Ellos están muy bien, están muy tranquilos, están rezando, están confiando muchísimo porque ellos son gente de oración, son gente de Dios. Pero quiero pedirles de manera especial a ustedes, a nuestros queridos televidentes, que recen de manera especial por Pepe y por sus intenciones, y por Viri, su esposa. Y yo creo que no hay mejor oración que la del Padre Nuestro. Por eso recemos ahora todos juntos esa oración, la oración que el Padre nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones y ponemos de manera especial a Pepe y a Viri en tus manos cariñosas, tus manos que saben cuidar, tus manos que saben acariciar. Quiero pedirles además, por favor, a los que nos siguen, a todos ustedes que tienen Facebook, suscríbanse a la página de Pepe, mándenle un mensaje, exprésenle sus oraciones. Facebook.com/Fe en Vivo. Repito, Facebook.com/Fe en Vivo. Y antes de continuar con la entrevista que vamos a tener con Francisco, también quería comentar una noticia que nos ha partido el corazón, una noticia que nos tiene a nosotros con el corazón en vilo. Y es que en estos días pasados, en realidad el día de ayer domingo, este programa se estrena los días lunes, el Estado Islámico decapitó a 21 cristianos, egipcios, cristianos coptos. Y hermanos, hay que rezar por la paz en el mundo. Hay que entender que nuestro cristianismo nosotros no lo tenemos de gratis, que hay mucha gente que está siendo perseguida por la fe. Leía la vez pasada que hay unos estudios que se han hecho y en el siglo XXI se va a conocer como el siglo de los mártires, pues desde el 2000 hasta la actualidad se calcula que cerca de 100.000 cristianos han sido asesinados al año. Sí, 100.000 cristianos asesinados al año, asesinados, perseguidos por la fe, lo cual hace un número de unos 11 cristianos por hora. Es decir, cuando termine este programa van a haber habido 11 cristianos asesinados. Hermanos, la fe que tenemos es un don y hay que aceptarlo, hay que vivirlo con alegría y es una fe que nos ha sido dada para entregarla, para entregar nuestra vida. Y hablando de esta entrega, ahora quiero hablar con Francisco. Coméntanos un poco sobre esta noticia. Bueno, mi nombre es Francisco, como ustedes saben, soy laico dedicado a la evangelización ya hace varios años.
pocos, me imagino, de tanta gente que se ha dedicado, pero yo por lo menos he dedicado tiempo completo hace 10 años a la evangelización, particularmente dedicado este último tiempo a los jóvenes. Tuve mi encuentro personal a los 13 años, y ese encuentro personal que tuve con Dios fue gracias a una situación muy particular, dolorosa en su momento, pero no por eso una situación que Dios no pudiese escribir derecho en renglones torcidos, ¿no? Nació mi sobrino Tomás con una hidrocefalia, producto de que él nació prematuro. Y cuando Tomás nació prematuro, sus pulmones no estaban maduros y eso ocasionó un derrame cerebral y eso ocasionó a su vez también una hidrocefalia severa. Entonces los médicos lo dieron por muerto, para ser sincero. Nos dijeron a quemarropa familiarmente que Tomás no iba a vivir. Antes que continúes, ¿cuál es tu edad ahora? 28. 28 años. 28. ¿Qué edad tenías tú en ese 13 momento? años, son 15 años ya que pasó esto. Y bueno, nos dijeron a quemarropa como familia, bueno, ¿saben qué? Tomás se va a morir, no hay ni una posibilidad. Y si es que él queda con vida, queda con una parálisis cerebral y una ceguera de por vida. O sea, ese era el diagnóstico piso para una vida. Pasado el tiempo, nosotros participábamos familiarmente en la iglesia, pero como yo digo, éramos católicos 007, de eso que nadie sabe que son católicos, eso por cumplimiento, que cumplen y mienten, ¿no? Y con licencia para matar. Y justamente, entonces, pero estábamos en esa dinámica, teníamos una experiencia de alguna u otra manera superficial del cristianismo y de la fe, íbamos a misa pero sin entender de qué se trata, yo participaba como acólito, me acuerdo en una de las parroquias de Quilpué, junto con varios amigos, etcétera, pero también en una fe muy infantilizada, desde una experiencia superficial, sin entender, más como una actividad más, así como participaba en la banda de guerra de mi colegio y también participaba en la iglesia. Entonces, estas circunstancias nos trajo a nosotros también una experiencia muy interesante. Mi hermana Marcela tuvo un encuentro personal en un grupo de la Renovación Carismática. ¿Tienes cuántos hermanos? Una hermanas? sola, gracias a Dios, y con esa me basta y me sobra, no mentira. Yo lo digo con broma, pero gracias a Marcela, la experiencia de... Porque las hermanas son una bendición. Son realmente. una bendición, sí, claro, pero hay un tema, lo acabo de decir en la serie, cuando son hermanos mayores, ¿no? Te toca ser el menor y te toca estar para todo, ¿no? Pero tengo una gran relación con mi hermana Marcela, la amo mucho, y ella también nos llevó a este camino de la fe. Teníamos una experiencia, como te decía, superficial de esta experiencia de la iglesia, de Dios. Y esto es bien interesante porque hay gente que cree que porque va a la iglesia ya es hijo de Dios. Yo escuché alguna vez a un predicador decir que las personas creen que por solamente ir a la iglesia ya son cristianos o tienen una experiencia de Dios. Y eso nos diría que si vamos a McDonald's, cuando entramos nos transformamos en una hamburguesa. Y no es así. Entonces, estábamos en esta dinámica. Ella fue un grupo de la Renovación Carismática, tuvo su encuentro personal y ella me invitó a participar. Si yo te cuento, Pablo, la experiencia que yo tuve en ese momento de estar en esa reunión fue aterradora, porque estaba cantando Martita cantaba muy desafinado, que en paz descanse, y cantaba muy desafinado y yo la verdad que la miraba y cantaba unas canciones, pero la verdad que bien difíciles de entender. Yo tenía esta experiencia superficial y entonces no estaba conectado con lo que ahí estaba pasando. Pero pasó algo bien interesante. Yo no me acuerdo qué hablaron en todo el día de era como una convivencia de segundo domingo de la ciudad. Y entonces yo no me acuerdo qué hablaron acerca de todo el día, las predicaciones, etcétera. Yo simplemente fui. Solamente sé que el equipo verde le ganó al rojo porque atrás había un partido de fútbol tremendo. Pero cuando me voy yendo de ese lugar, una persona que nunca más volví a ver me dijo: Francisco, Jesús te llama por tu nombre. Yo no tenía, no sé cómo le llaman acá, pero no tenía un identificador, un sticker, sí. Un escarapela, no sé cómo le llaman en distintos lugares. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. De principio pensé que Marcela le había dicho algo a alguien para que me dijera, pero luego entendí otra cosa. Contextualizar un poco esto. ¿Esto dónde ocurre? ¿En qué parte de Chile? Esto ocurre en Villa Alemana, que es la ciudad donde yo viví después de nacer en Viña del Mar. Yo nací en Viña del Mar, después por trabajo mi mamá se cambió a una ciudad mucho más interior. No es campo, algunos de broma dicen que es así, pero yo considero que no. Pero es una ciudad muy, muy interesante y esto fue en un contexto de una actividad de domingo por la tarde, con hartas personas, más bien adultas. La renovación en general en Chile tiene un target de edad más bien avanzado, entonces esta experiencia no era como para jóvenes. Ahora, digamos, siguiendo con este contexto,
ustedes como familia ya habían recibido la noticia de este sobrino que estaba enfermo. Claro que sí. Tú estabas con tu fe, digamos, vacilante, mediocre o malentendida, y te invitan a esta reunión. Y me invitan a esta reunión. Yo ya había tenido una previa conversación con Dios acerca de la enfermedad de Tomás. De hecho, fue una conversación que yo nunca voy a olvidar porque fue una oración que yo hice en la noche, que yo le pedí a Dios que pudiese sanarlo. Yo tengo un amigo muy querido que se llama Aníbal, y él muy tempranamente me evangelizó con algo que yo no tomé en cuenta, pero yo me acuerdo que tenía 7 años, Pablo, y él me dijo, si tú quieres ver a un Dios grande, necesitas creer en un Dios grande. 7 años después, 6 años después, cuando yo ya tenía 13, recordé estas palabras una vez en mi pieza en la noche y yo le dije a Dios, bueno, si me hablan de este Dios que es tan grande, que hace milagros, que es sobrenatural y actúa en la vida de las personas, yo lo quiero ver en un milagro en la vida de Tomás. Yo me fui de esa reunión de ese domingo y tuve un encuentro. No fue mi encuentro personal directamente, porque había cosas que yo no las entendía, pero sí hubo algo que marcó mi corazón sin duda alguna, y era que Jesús me conocía por mi nombre, que Dios sabía quién yo era. En esta etapa que uno vive de entre los 13, 15 años, que no sabe ni para dónde va, ni para dónde viene, que va y viene, que está en una búsqueda también de su propia identidad, que alguien te conozca tan bien en la vida, marca sin duda alguna. Entonces yo tuve esta experiencia. Paralelamente a eso, nosotros fuimos viendo resultados milagrosos en la vida de Tomás. Eso es lo que te quería preguntar, o sea, ¿qué sucedió con Tomás? Bueno, voy a contar la historia completa porque hasta el día de hoy la vida de Tomás nos marcó de una manera impresionante y nos sigue marcando. Tomás en ese entonces empezó a presentar mejorías, su derrame cerebral se reabsorbió, y su hidrocefalia también se autocontroló, o sea, empezó a drenar de manera natural, sin que un catéter hubiese sido el que ayudara o asistiera en esta situación. Entonces, esta situación fue un milagro, sin duda alguna. Además que el diagnóstico de Tomás era justamente gracias al tipo de derrame que él tenía, que era en un 4º grado, uno de los más invasivos que hay, si es que no el más invasivo. Marcó fuertemente nuestro rumbo y empezamos a notar mejorías en cosas que Tomás no podía realizar. Primeramente, no quedó ciego ni paralítico. Entonces fue una lucha y un proceso, y en medida que íbamos caminando en este proceso de la mejoría, que veíamos avances sobre este niño especial que Dios nos regaló, como familia empezamos a avanzar. Y en esta dirección que empezamos a avanzar, también fuimos creciendo en este llamado que tiene Dios para nosotros. Ya esa relación de superficialidad que teníamos de un Dios lejano, de un Dios que está simplemente en la oración por costumbre cultural, religiosa, pasó a ser una experiencia de vida que transformó nuestra vida y nuestro corazón. Ahora, la experiencia de dolor es una experiencia que no se transforma de un día a otro, ¿no? Digamos, yo entiendo que, por lo menos hasta lo que vas contando la historia en ese momento, había mejoría, pero, digamos, hay un hecho doloroso de todavía ver al niño enfermo. Sin duda, porque, a ver, alguien que no ha tenido un niño especial no lo puede imaginar. Yo, sinceramente, no es que este pensamiento sea egoísta a la hora de conversarlo con alguien que no ha tenido, yo lo miro hoy, esa gracia, ¿no? Alguien lo pudiese ver como desgracia, pero yo te digo esa gracia. Porque tener un niño especial sin duda te abre el corazón principalmente y tus ojos de una manera. Pero es un camino difícil, no es fácil. Porque uno se frustra, porque uno está cansado, porque uno ve mejorías, pero también ve que hay situaciones y circunstancias que no colaboran en esta situación. Hay retroceso, los avances que a lo mejor uno logra ver en un proceso de rehabilitación con un niño especial son absolutamente complejos, y yo incluso hoy puedo empatizar con el dolor que tienen tantas madres y padres que cuentan con un niño especial, que sin duda alguna se transforma en un apostolado. Entonces empezamos a notar esa mejoría, empezamos a crecer en este camino. Tomás no podía caminar por diagnóstico, y yo me acuerdo ya introducido en un grupo de la Renovación Carismática, empezamos a orar mucho por su sanidad, y yo empecé a orar mucho. Y en un momento me acuerdo bien, porque nunca lo voy a olvidar, que paralelamente a la oración, y esto es muy importante decirlo, porque hay personas que creen que esto es simplemente un jugo, ¿no? Que se echan 2 cucharadas, se revuelve y está listo. O sea, no, hay un proceso en el cual uno ora, pero que Dios también se manifiesta por medio de los mecanismos que Él nos ha dado de manera
física, ¿no? De manera humana. O sea, los médicos sí trataron. Tomás estuvo en rehabilitación durante mucho tiempo, asistía a bastantes médicos semanalmente, hubo un esfuerzo familiar que ayudó también a que eso pudiese avanzar, pero en una de esas frustraciones que tú me preguntas por el dolor, yo me acuerdo bien estar sentado en el sillón de la casa de mi mamá. Y yo con un profundo pesar, ya en estas crisis que uno tiene cuando ya empezó un camino de fe. Yo me acordé de un texto que el Señor me regaló cuando yo recién empecé a participar en esta cosa de Dios, que dice que está en el libro de Isaías, que dice que Él no va a permitir que el agua pueda llegar más allá de nuestro cuello, que Él va a librarnos de esa situación. Pero yo veía a Tomás arrastrarse porque él ni siquiera gateaba, no tenía este movimiento de los pies, sino que él se arrastraba, era como... Y yo sentí un dolor profundo y yo... no con falta de respeto, pero sí con exceso de confianza. Le dije a Dios, yo quiero ver un milagro, porque tú me hablaste de que ibas a hacer una obra y tu obra no está incompleta. Y cuando yo dije esas palabras en mi corazón, a mí me empezaron a caer lágrimas. Yo lo cuento tal como fue. Y yo me doy cuenta de que Tomás se toma del sillón de donde yo estaba y empieza a dar sus primeros pasos. Y yo escuché como pocas veces en mi vida a Dios, o sea, lo escucho constantemente, pero una voz muy clara diciéndome, estos son los tipos de milagros que tú quieres ver en tu vida. Y yo le respondí a Dios, sí, esos son los milagros que yo quiero ver. Gracias por compartir esto, gracias por este testimonio de fe. Sí, los milagros existen. Sí, hay que tocar la puerta para que el Señor la abra. Hay que pedirle, pedid y se os dará. Y Él está buscando, Él quiere darnos. Pongámonos en oración, pidamos por aquello que está en el fondo de nuestro corazón, por aquello que nosotros queremos, por aquello que nosotros deseamos, por aquellas personas a las cuales amamos. Pidamos siempre, a tiempo y a destiempo, porque los milagros existen los milagros. Así es. A partir de esa situación de Tomás en mi vida, yo decidí tomar una decisión temprana. O sea, tuve mi encuentro personal a los 13 años, en mayo, yo cumplo en junio, y fue a los 13 años, porque el día en que tú te encuentras personalmente con Dios no se olvida más en tu historia, está marcado. De hecho, recuerda ese capítulo cuando Jesús se encuentra con los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Y dice que cuando le preguntaron ¿dónde vives? ¿Y qué hora es? Y saben perfectamente el momento en que eso pasó. También pasó con la mujer samaritana que dice al mediodía en Sicar. O sea, porque cuando tú te encuentras personalmente con Dios cara a cara, ese día no se te olvida. Yo me acuerdo perfectamente que tú estabas en el colegio en ese momento. Sí, yo estaba en el colegio, estaba en esa dinámica y tuve mi encuentro personal con Dios y empecé a avanzar, pero sí tomé una decisión temprana. Te comento, yo con 14 años ya sentía el deseo de dedicarme a la evangelización a tiempo completo. ¿Pero por qué razón? Porque esta experiencia de Tomás en medio de mi vida, esta experiencia de Dios operando en mi favor, en mi espalda, cambiando vidas, restaurando corazones, haciendo cosas nuevas en mí, yo quería transmitirla a otras personas. Hay una amiga mía que yo quiero mucho, que es Sandra Sala, y tiene una frase que a mí me encanta y yo la ocupo siempre, que es ¿qué es lo más hermoso que le puede pasar a una persona en la vida? Y siempre cuando decimos esto en la iglesia, en los grupos decimos es conocer a Dios, y ella siempre dice no es conocer a Dios, y todos quedan así con cara de huevo frito. Y dice, lo más hermoso que a alguien le puede pasar en la vida es que otro pueda conocer a Dios por ti. Entonces yo creo que este multiplicarse en otros, dar a conocer el Evangelio por medio de la experiencia que nosotros tenemos es lo más hermoso en la vida. Yo empecé a caminar en esto, tenía sueños en ese tiempo, yo miraba WTN con 14 años, a Martín Valverde, su serie de jóvenes, miraba su acorde en guitarra, empezó a nacer este llamado de evangelización. No fue algo despersonalizado, por el contrario, Dios me tomaba desde mi realidad de niño, adolescente, y empezaba a tocar mis primeros acordes en guitarra, y empecé a hacer mis primeras canciones. Y bueno, Dios fue abriendo caminos. Me acuerdo que una vez Sandra Sala, justamente, que es una evangelizadora también de América Latina, me habló y me dijo a través de una amiga de la Renovación que podía hacerme clases de canto, y yo también hice clases de canto con ella.
porque la verdad es que hay una historia bien interesante. Luego de eso, Marco López, que también es otro colega chileno, amigo, evangelizador, me invitó a ser parte de su banda. Ahora, eso para mí a esa edad era pero algo así gigante, lo sigue siendo. Pero yo te digo algo, tiene que ver con el propósito de Dios. Sin duda que Marco tenía mejores candidatos para su banda que yo, porque yo me caracterizaba de niño por ser muy desafinado. De hecho, me acuerdo de una anécdota del colegio que jamás la voy a olvidar. Dos, particularmente. Déjame contarte. Lo de desafinado lo sé por propia experiencia, porque yo toco el timbre y desafino. Ah, no, yo pensé que decía por propia experiencia porque te escuché, me hubiesen matado aquí mismo. No. Ya, entonces, finalmente, cuando yo me empecé a dedicar a esto de la evangelización, tuve una experiencia interesante porque Dios también siento que cambió mi voz. ¿En qué sentido? Que yo cuando era muy pequeño había una canción de Perales, no sé si la conoce, que dice que canten los niños que viven en paz, muy bonita. Entonces yo cantaba una frase así, y yo para que no suene el cañón, hoy muy distinto a cómo sonaba en ese entonces, porque yo creo que en ese entonces yo la cantaba, y yo para que no suene el cañón. Entonces la profesora me dijo, mire Francisco, ¿sabe qué? Usted va a cantar mejor que canten los niños que viven en paz con todo el coro atrás, pero ese solo lo va a hacer otro compañero. Y deja a los niños en paz. Y deja a los niños en paz. Y además de eso, me acuerdo, profesora Rosita, la profesora de canto en el Colegio Nacional, hasta donde estuve, tercero básico. Me acuerdo que le dije, yo estaba en segundo básico y le digo, profesora Rosita, yo quiero poder entrar al coro. A ver, cánteme algo. Y le canté algo y me dice, bueno, cuando suban las notas. Yo tenía promedio 7, si no me equivoco, en segundo básico. O sea, yo 8, 6, 9, nadie tiene mal promedio cuando va al segundo. ¿Cuál era el máximo? 7, 7. No, digamos, 7 tenías, pero... No, 7 es el máximo. Entonces, okay. Cuando suba las notas, o sea, cuando inventen otra escala para ti, va a poder entrar al coro, fueron otras palabras. Ahora, eso fue segundo básico, ya después cuando uno va creciendo, va bajando esa nota de 7. Entonces, esa experiencia fue llamándome. Me invitaron a participar de esa experiencia, como te decía, Marco, a ser de su banda, me enseñó bastante. Yo miraba su apostolado, el de Marco, el de Sandra, como referente. Me acuerdo, a ambos yo creo que los debo haber molestado muchísimo. Yo quisiera que ahora en el segundo segmento hablemos un poco más sobre tus tareas pastorales, lo que estás haciendo ahora. Pero termina de contarme la historia. ¿Qué pasó con Tomás? Tomás falleció cuando él tenía 10 años. 5 años atrás, se reactivó su hidrocefalia y Tomás se fue al cielo. Hay algo bien particular de eso, porque yo he dicho que a Dios lo he escuchado fuertemente varias veces, pero cuando yo hice mi primera oración le dije, sana Tomás, pero por el tiempo que tú estimes conveniente que es necesario. Y cuando eso pasó, yo me acuerdo que yo me frustré mucho cuando Tomás estuvo grave los últimos 5 días y que yo le reclamé mucho a Dios ya teniendo una experiencia, teniendo un ministerio, porque el asunto era el siguiente, Pablo. Yo le decía a Dios, ¿y ahora de qué le predico a la gente? Porque durante todos estos años le he dicho que tú eres un Dios que hace milagros y a mí el mío se me muere. Y ahí fue donde yo recibí parte del concepto de este libro y la serie que estamos haciendo aquí en WTN. Porque yo sentí que Dios me respondía y me decía, fíjate, porque Dios habla muchas veces no de una manera que uno quiere, decía, pantalones, Francisco. Yo decía, pantalones, ¿por qué? Y Él trajo a mi pensamiento esa primera oración, por el tiempo que sea necesario. Y Dios pasó por mí toda nuestra historia familiar. Mi papá era alcohólico en ese entonces, antes de que llegara Tomás. Mi mamá constantemente con situaciones de depresión, de amargura. Mi hermana no tenía una experiencia de Dios, yo tampoco. La vida de Tomás fue lo que Dios usó para cambiar toda mi vida. Yo puedo decir hoy día que desde que tuve mi encuentro personal, que fue en el año 2000, al día de hoy, que estamos en el 2015, mi papá no bebe ni una gota. Son 15 años. Bendito Dios sea restauró Dios. a mi familia por medio de esa experiencia en que Dios me habló de eternidad. Entonces yo, cuando le dije a Dios, ¿de qué voy a hablarle a esta gente? De que yo le hablo finalmente de que hacen milagros. Y yo escuché también de parte de Dios esta frase que está en este libro. Dice, es fácil hablar de eternidad y de que yo soy la vida eterna cuando a ti no se te ha muerto nadie. Pero cuando se te ha muerto alguien cercano, es que es verdaderamente donde tú conoces la verdadera eternidad que marca el corazón. Y eso es interesante, porque es fácil muchas veces hablar de la eternidad cuando uno no tiene ni un problema, cuando no tiene ni una dificultad. Pero hablar de la eternidad que Dios viene a ofrecernos a nosotros, hablar del propósito que Dios tiene de eternidad para cada uno de nosotros, cuando uno tiene situaciones difíciles en la vida, es lo que finalmente encarna el Evangelio. Sí, hay un concepto que yo creo que es importante en todo esto, ¿no? Y es el hecho de que la fe, todos estamos invitados a vivir la fe,
pero hay que entender la fe como una experiencia de noche. Porque si fuera día, donde pudiéramos ver absolutamente todo, no necesitaríamos la fe. Pero entender la fe como esta experiencia de noche, esta experiencia en la que me permite a mí saber que está la luz ahí detrás, está esa luz iluminándome, que esa luz reflejada en esa bella luna, esa luz reflejada en las estrellas. Esa es la experiencia de fe, ¿no? Así es, porque la fe, finalmente la palabra lo dice, es la certeza de aquello que yo no puedo ver. ¿Y cuándo uno no ve? Cuando está en la oscuridad máxima. Yo creo que hay muchas personas hoy día que nos están escuchando que están pasando situaciones de oscuridad. Se preguntan por qué hay ciertas situaciones que causan dolor, por qué hay cosas que no comprendemos. O sea, si tú me preguntas, Pablo, desde mi humanidad, entiendo la experiencia de que hayamos tenido a Tomás y luego se muera. En ese instante no. Pero cuando uno es capaz de mirar desde los ojos, desde la fe, con una visión de eternidad, es capaz de entender finalmente que Dios siempre opera en nuestro favor y que incluso aquello que pareciera que es negativo y nocivo en medio de nuestra vida, tiene un propósito y un plan. Hay una historia muy interesante para eso, pero es muy larga. Pero sí, vamos a hablar un poco más sobre eso, vamos a hablar un poco más en el siguiente bloque de cómo esa experiencia de fe se está traduciendo ahora en tu vida, en las decisiones que has tomado, que te han llevado a evangelizar y que ahora te ha traído a hacer esta nueva serie en EWTN. Y con los ojos puestos en eternidad, con los ojos de fe, vamos a nosotros continuar elevando nuestra oración, teniendo una actitud de confianza absoluta en el Señor. Y una vez más, quiero pedirles oración, por favor, de manera especial por Pepe y por su esposa Viri. Quería anunciarles también, antes de este corte que vamos a hacer, que a partir de marzo, estos programas semanales que nosotros tenemos, Nuestra Fe en Vivo, Conozca Primero su Fe Católica, Cara a Cara, Mientras el Mundo Gira con el padre Willy Peña, que son programas que se han estado transmitiendo a las 6 de la tarde, esto siempre en Estados Unidos, en nuestra señal, lo que llamamos nuestra señal doméstica. A partir del mes de marzo van a comenzar a transmitirse a las 8 de la noche, hora de Miami. Y en el mes de abril, también esto va a suceder en nuestra señal internacional. Y si ha sonado muy complicado y muy enredado, se los explicaré mejor ahora que regresemos de este pequeño break. No se vayan, quédense aquí en Nuestra Fe en Vivo. Gracias por seguir con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo. Y si había parecido un poco enredado al terminar el bloque anterior, quiero tratar de desenredar esa madeja que tejí hace un momento. Les contaba que nosotros, bueno, ustedes saben que nosotros tenemos dos señales en español, una señal para Estados Unidos y una señal internacional que cubre América Latina y España. En nuestra señal doméstica o la señal de Estados Unidos, a partir del mes de marzo, nuestros programas estelares, es decir, Nuestra Fe en Vivo, Mientras el Mundo Gira, Conozca Primero su Fe Católica y Cara a Cara con Alejandro, que suelen ser transmitidos a las 6 de la tarde, hora de Miami, a partir del mes de marzo, se van a transmitir a las 8 de la noche, hora de Miami. Hagan ya ustedes la conversión. Eso es en la señal doméstica. A partir del mes de marzo, a partir del mes de abril, esto mismo va a suceder en nuestra señal internacional, es decir, América Latina y España.
el programa se va a transmitir a las 8 de la noche, hora de Miami. Ustedes ya hagan su conversión. Entonces, bueno, nos habíamos quedado con esta historia, con este testimonio fascinante, Francisco. Esta experiencia de dolor, esta experiencia de encontrarte con el Señor, te lleva a tomar una serie de decisiones en tu vida, que digamos, ahora vamos a tratar de ir hacia atrás, que en este momento te han traído a EWTN a grabar una nueva serie. Háblanos un poquito de eso. Mira, la verdad es que yo siento que Dios cumple sueños. Hay un amigo que me dice muchas veces que Dios se empecinó conmigo a la hora de hacer esto. Y yo también lo siento así porque hay cosas que han estado guardadas mucho tiempo en mi corazón y nadie más las conoce, y que Dios ha ido abriendo puertas para que estas cosas se vayan haciendo. Yo te contaba que a Martín Valverde lo veía yo, no sé, a los 13 años con una serie para jóvenes y me parecía interesante. Joven a ti te digo, lo recuerdo perfecto. Y de pronto yo decía, sería interesante en algún momento grabar una serie para jóvenes, pero hasta ahí, ¿no? Lo mío ha ido evolucionando en el último tiempo porque yo decidí justamente dedicarme a la evangelización a tiempo completo. Hoy estoy a tiempo parcial porque trabajo también en el Senado de la República de Chile con un senador de la República, y ese trabajo surge también gracias a la evangelización. Te puedo contar de eso enseguida. Y empecé entonces a dedicarme a la evangelización, a cantar con otros hermanos de este ministerio, y empecé a hacer un trabajo también como solista. Grabé mi primera producción musical que se llamó Navegar hacia tu amor, y que gracias a esa producción musical también el ministerio de alguna u otra manera fue teniendo otra visibilidad durante los últimos años. Desde ese momento en que yo tomé la decisión de dedicarme a tiempo completo, avancé en la dirección. ¿Qué es lo que pasa con tus papás cuando tú les dices, mira, no quiero estudiar, he terminado el colegio, quiero dedicarme a evangelizar? No, con mi viejo no pasa nada porque mi viejo es de esos papás que tiene la última palabra en la casa y es lo que ella diga. Es una broma para él, pero es... Los que están casados saben que eso es cierto. Y entonces la historia es que finalmente pasa algo curioso. Mi mamá obviamente puso el grito en el cielo porque ella tiene un carácter especial. Ella es profesora y entonces... ¿Cómo se llama tu mamá? Silvia. Silvia. ¿Y tu papá? Mi papá se llama Héctor, pero todo es conocido como Raúl. Un saludo para Silvia y para Raúl. Bueno, un saludo para mis viejos que lo amo mucho y que seguramente están viendo este programa. Pero entonces, Silvia tiene un carácter jodido, es profesora y ella no se olvida que en su casa no es profesora. Entonces siempre fue así. Lo que agradezco hasta el día de hoy, porque quizás en qué me hubiese convertido si no, porque yo era un callejero, desde niño andaba en la calle, mi mamá enseguida. Pero ella obviamente como mamá tiene aspiraciones a que a su hijo pueda hacer otra cosa. Y no es que esto esté mal, pero piensa el contexto de una persona que es más adulta, que está en otra dinámica, y es, ok, si vas a dedicarte a la evangelización, o, ok, ¿vas a ser cura? No. Ya, ok, entonces, ¿cómo lo entiendo? ¿Vas a ser laico? Ya, ¿y quién paga por ti? ¿Quién vela por ti? Etcétera. Y eso es natural. Entonces, sí, obviamente puso el grito en el cielo. Ahora, lo interesante de todo esto es que cuando yo tomé esa decisión, hubo signos que acompañaron esa decisión. Hay un amigo que quiero mucho, también le mando muchos saludos, que es Walter Zimmerman. Él en ese tiempo era miembro de ICRES, del International Catholic Renewal Service, del Servicio Internacional de la Renovación, y necesitaban una persona yo no era amigo de él en ese entonces, por eso también lo veo como signo de Dios. Necesitaban una persona para que predicara en México durante 2 semanas. Cuando yo tomé la decisión de dedicarme a la evangelización, yo recibí al tiempo después, horas después, una llamada de Walter. Me dice, ¿qué tienes que hacer las próximas 2 semanas? Y dije, bueno, nada, porque acabo de tomar la decisión de dedicarme a la evangelización. Bueno, necesitamos un joven que vaya a predicarle a jóvenes a México. Yo me acuerdo que el primer lugar que visité fue Tabasco, Ciudad Pemex. Y desde ese momento en adelante, que fue en el 2007, hasta hoy día no se han interrumpido mis viajes de evangelización. Dios ha respaldado ese llamado. Entonces, ahora, el trabajo de evangelizador que haces tú es en particular con jóvenes. Con jóvenes. Partió en la música. Yo siento que Dios me dice, bueno, así no sé si tú has sentido a Dios de esa manera. Si quieres hacer música, bueno, haz música, pero tu mensaje es comunicar. Yo con el poco tiempo me di dando cuenta que lo hacía mejor en mi forma de ver
comunicando a través de la predicación, de las conferencias, de un mensaje, con humor. Y al principio tampoco uno va tomando modelos y va mezclando todo eso y va haciendo algo. Y yo a veces veía que era muy serio. Con los últimos años... Sí, eso quería preguntarte porque desgraciadamente el tiempo corre, se va demasiado rápido acá. El evangelizar con jóvenes tiene unos retos particulares, especiales en este momento. Digamos, no es lo mismo haber evangelizado hace 20 años que hace 10 años, 5 años, o lo que está sucediendo ahora. Digamos, estamos en medio de una revolución cultural, tecnológica, que ha cambiado nuestra percepción sobre la realidad. Así es, toca reinventarse en la evangelización. A ver, el mensaje es el mismo. El mensaje sigue siendo el mismo. Él, ayer, hoy y siempre es el mismo. Es el camino, la verdad y la vida. Por medio de su mensaje, por medio del querigma, entendemos que Dios ha dado la vida por amor a nosotros. Ha muerto, padecido en la cruz y ha resucitado por amor en nosotros. Que cuando Él estaba en ese lugar, estábamos nosotros en su pensamiento. ¿Qué es más hermoso que eso? No hay otra verdad más que esa. Pero cuando yo empiezo a evangelizar, mi metodología tiene que ser diferente. Si yo cuento un chiste y no funciona con jóvenes, tengo que tratar de reinventarme. Y tú lo decías, las generaciones lo dicen. Hay una generación del baby boom, que son los hijos de la Segunda Guerra Mundial. Esa generación. La generación de los 80, que es la generación X, la de los 90, la Y. Y la generación del 2000 en adelante es la generación Z, los que hoy día son nativos digitales. Quizás... En el caso tuyo, con todo respeto, Pablito, tú tuviste que integrarte a ver qué hacías en tu teléfono, cómo lo hacías, incluso a lo mejor algún amigo, hijo, etcétera, de 4 años te enseñó a usar tu celular, porque son nativos de esta generación. Entonces, nuestra metodología no puede ser una metodología anticuada. No podemos evangelizar a jóvenes de la generación Z con mecanismos del baby boom. Ahora, ¿cuál es el desafío que presenta el evangelizar al joven en la actualidad? Propiamente al joven es necesario precisar que es la evangelización de jóvenes. Espérate, y me tengo que aliviar después de la bala que me has metido generacional. No, pero particularmente con el joven el desafío es ese. A ver, hay gente que se enoja todavía porque los jóvenes no buscan a Dios. Y yo te pregunto algo, Pablo, desde la historia de salvación, desde atrás hacia adelante, si nos damos cuenta y somos objetivos, jamás el hombre buscó a Dios. Siempre Dios buscó al hombre. Entonces, no hay ni una diferencia en eso. Ahora, creo que nosotros tenemos que inculturizarnos. Bueno, en realidad yo creo que son dos encuentros, ¿no? Es el encuentro de Dios que baja hacia el hombre, pero al mismo tiempo siempre ha existido este hombre que ha buscado a Dios, aunque no ha sabido... buscarlo adecuadamente, ¿no? O sea, hay una búsqueda general. Esa bella frase de Agustín que dice, ¿no? Mi corazón estará inquieto hasta que no descanse en ti. Claro, ¿no? hay una búsqueda eterna. ¿Por qué? Porque venimos de Dios, hemos sido criaturas de Dios y estamos en esa búsqueda. Sin saberlo, muchos jóvenes buscan a Dios. Eso es verdad. Pero hay una desesperación de pronto en la iglesia porque no están atendiendo las cosas que nosotros estamos haciendo. Y la pregunta es si las cosas que nosotros estamos haciendo son llamativas para los jóvenes. No estoy hablando de relativizar los encuentros y poner un payaso al medio para llamar la atención, no. Pero sí que nuestras metodologías sean metodologías contemporáneas a la juventud. Hoy la juventud está en búsqueda de otras cosas. La competitividad que tiene, o sea, ellos entran a YouTube y hay un video, entran al WhatsApp y hay otra cosa, bajan una aplicación y está tal cosa. Entonces, ¿cómo nosotros nos inculturizamos en la juventud para eso? O sea, Dios, siendo Dios, se inculturizó siendo Jesús para hablarle a la humanidad, desde la humanidad, divinamente hacia la humanidad. Así justamente ahí está la belleza de la encarnación del Señor. Eso es. ¿No? Es Dios que se hace hombre para que nosotros aprendamos este camino. Y es así. ¿Cuánto más, ¿no?, nosotros como iglesia, nosotros como laicos, nosotros como evangelizadores, no tenemos que hacernos jóvenes en esa dimensión para jóvenes, para alcanzar esa juventud? Entonces yo fui evolucionando. Al principio nadie se reía con un chiste mío. Yo decía broma y nadie se reía. Hoy día digo alguna, dice, bueno, hay gente que se cree superhéroe, ponte tú. Digo, se creen jóvenes que se creen Superman, pero a Superman nadie le dijo que el calzoncillo va debajo del pantalón. ¿Eso funcionó alguna vez? Y hoy día veo que funciona con los jóvenes. A partir de eso también sale... Es que hay un nuevo Superman, o sea, claro, en el cine, ¿no? Y entonces sí, hoy
a raíz de eso también nace esta experiencia de H2O. Cuéntanos un poco sobre esta experiencia de H2O. Y quiero aprovechar, para enseñarles el libro que Francisco ha escrito, que se llama H2O. Cuéntanos un poco sobre este concepto, que todos sabemos que la fórmula del agua es H2O. Así es. Y tú has jugado con las palabras. Sí, es una analogía. H2O, la fórmula de la vida eterna, más que un libro, más que una serie de televisión, más que una aplicación futuramente en las redes sociales, mucho más que las conferencias que vamos a hacer de H2O, es una invitación a vivir un nuevo estilo de vida. A ser diferentes, a ser jóvenes distintos, ser una generación nueva que mire con los ojos de la eternidad. ¿Y cuál es el concepto? H, como tú bien decías, es en la fórmula del agua de H2O, es hidrógeno con oxígeno, y eso forma el agua. H en esta fórmula, en esta analogía, no es hidrógeno, pero es hombre, desde el punto de vista de la humanidad. Es hombre que alcanza a Dios para alcanzar la eternidad, que es omega. Entonces, hombre que abraza a Dios en su vida para alcanzar omega, que como Él se define, es el principio y el fin. El Apocalipsis lo dice, Él se define en eso. Entonces, esta analogía justamente habla de eso. Y los capítulos del libro y de la serie van en relación a esta fórmula que está basada en el principio de la mujer samaritana, del capítulo 4 de Juan, que cuando se encuentra con Jesús la samaritana anda en una búsqueda. Y Jesús le dice: yo puedo darte de un agua que va a saciar tu sed, porque dentro de mí brotan manantiales de vida eterna. La fórmula de la vida eterna. Entonces, ¿de qué hablamos en esta serie? La sed es nada, la imagen es todo, que ustedes conocen, es un eslogan que está también ocupado de manera distinta para hablar que muchas veces lo que menos importa en la juventud hoy día es la sed genuina, pero sí muchas veces importa más lo que proyectamos como imagen. Tiene que ver mucho con la apariencia, con la autoestima, etc. Bebidas de fantasía. ¿Cuáles son las bebidas de fantasía que hoy día los jóvenes están atendiendo en medio de su vida? ¿Cuáles son esos caminos alternativos a esa felicidad, a esta fórmula de la vida eterna? Efectos secundarios. Cuando yo tomo una bebida de fantasía, tengo un efecto secundario. En algunos casos puede que a alguno le brote otro dedo y sean 6 dedos, ¿no? A otro puede que le salga una oreja de más. No sé. Bueno, cualquier bebida gaseosa que se tome como efecto de secundario, en primer lugar... Calorías. Claro, es agrandarse hacia el lado, ¿no? Así es. Luego siga participando, que es otro capítulo que es típico. Tú destapas una y en vez de ganarte otra te sigue participando. Este concepto de que estas bebidas de fantasía nunca te llevan a un buen resultado. Las malas decisiones siempre te llevan a abrazar una vida de miseria. Hay un capítulo ahí, hay un texto que nos regala la palabra de Dios, Romanos 3:23. El salario del pecado es la muerte. Después de eso, retornable o desechable. ¿Qué tipo de vida tú quieres llevar? Y este es un imperativo a la juventud. ¿Qué vida tú quieres llevar? ¿Quieres ser una persona que bien o que mal? Después, la fórmula de la vida eterna, y explicamos la analogía. Después, el componente secreto. ¿Cuál es el componente secreto de esta fórmula de la vida eterna? Pero no te lo voy a decir, Pablo, para que veas la serie. Después... De hecho, debo confesarles que yo, digamos, he tenido ya el privilegio, el gusto de ver la grabación de los primeros episodios, y es altamente recomendable. Además que hay una cosa que me parece fascinante en todo esto, que es manejar lo que tú decías, este concepto del agua, ¿no? O sea, el agua es básica, es necesaria para nosotros para poder vivir, para poder subsistir, ¿no? Y nadie mejor que alguien que ha estado viviendo la experiencia del desierto, de no tener agua, que para usarlo como analogía, para esta experiencia, esta necesidad que todos nosotros tenemos de Dios, ¿no? Así es. Entonces, han ido surgiendo, así como surge ese capítulo, está la máquina dispensadora. ¿Dónde encontramos esta fórmula de la vida eterna? Después, una vida burbujeante, que ya no es esa gaseosa del velador, de la mesa de velador de la mañana, de la mesa de dormitorio, como llaman en algunos países, que está desvanecida. ¿Te ha pasado eso, Pablo? Que tú pones una gaseosa un día en la noche, te despiertas el otro día, toma y es algo pero fatal. No sabe a nada. No sabe a nada.
la vida burbujeante es una nueva expectativa de la vida. Es como que las chispitas de la gaseosa te salten en la nariz. Y finalmente un llamado. No, que al final es una experiencia pasajera, además, no es una experiencia fugaz, claro, de ese momento, y ¿no? destapa la auténtica felicidad, que es un imperativo de destapar esta felicidad. Para la serie agregamos 3 capítulos más, que no están en el libro. Para la serie agregamos Dar la vida hasta la última gota, que es un llamado a la evangelización. Agregamos La cultura Zero Light, que habla de la cultura, que estamos hablando de la juventud. Estudiar a la cultura de los jóvenes para entenderla. Esta es la cultura Zero Light, o sea, no le interesa a Pablo ni pecar. Hay gente que cree que nuestro mensaje le interesa y hoy día a los jóvenes ni pecar les interesa. Entonces, ¿cómo atraemos a esos jóvenes a este mensaje renovador? Y finalmente, la generación H2O. ¿Cuántos quieren ser parte de esa generación de jóvenes que van a alcanzar a jóvenes de América Latina, de Iberoamérica, por todo el continente, dándole una buena noticia? El mensaje que Francisco nos ha dado de buena manera, ¿no? Hacer lío. El Papa Francisco. Sí, efectivamente. Yo creo que es una cosa que, como mencionaba antes, o sea, resulta apelante para nosotros saber que esas ansias que nosotros tenemos, esa ansia de eternidad, esa sed de eternidad, puede ser saciada solamente por Dios, ¿no? Hablemos un poquito más de lo que estás haciendo ahora. Yo el año pasado que te conocí, porque ya estábamos comenzando a ver lo de la serie, vi que tú habías participado en la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, habías sido invitado. Cuéntanos Así un poco es. sobre esta experiencia. Bueno, la organización de la Jornada Mundial de la Juventud, a través del padre Sabio Ribeiro, me invitó a participar de los actos centrales de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro. Me invitaron a cantar y estuve cantando ahí en el palco principal de Copacabana, en la apertura de la Jornada Mundial de la Juventud, en la llegada del Papa, y fue una experiencia, la verdad, maravillosa poder estar ahí, principalmente por el tiempo de compartir con otros hermanos que hacen este trabajo de la evangelización, que llevan a cabo la evangelización, ser familia, y también por el ambiente que uno podía ver desde la propia experiencia. Si algo hay que aprender en América Latina de la evangelización, creo yo, es de la experiencia que Brasil también ha ido teniendo. Creo que Brasil ha sabido leer muy bien a la cultura en general, y la forma y el método evangelizador que Brasil tiene es muy interesante. Yo no creo que haya sido coincidencia, porque no creo en esas coincidencias. Creo que hay un propósito de Dios muy particular en que la Jornada Mundial de la Juventud se haya llevado en el corazón de América, en Brasil. Ni siquiera el idioma fue un impedimento para la experiencia que hubo ahí. Es cierto, yo estuve en algunos eventos principales, en otros que también fueron en algunas comunidades de algunas ciudades más pequeños, a grupos más reducidos, y fue una experiencia tremenda. También hicieron un concierto Enredados, en el cual tuve el privilegio de participar. Y creo que principalmente lo que se recoge de la experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud es ver que sí hay jóvenes que están dispuestos a entregar la vida por el Evangelio. Sí, yo también tuve la bendición, el privilegio de poder estar en esta Jornada Mundial de la Juventud. Efectivamente, fue esa experiencia de Dios, fue esa experiencia eclesial de ver a toda esta iglesia unida, de ver esta iglesia viva, esta iglesia joven, donde es cierto, hay crisis en la sociedad, hay una crisis muy, muy grande, hay gente que no conoce a Dios, pero aquellos que estaban ahí, aquellos que han experimentado a Dios, son aquellos que pueden justamente transformar el mundo. Es cierto, porque es una experiencia de Dios que no está dañada. Hay que también hacer un mea culpa, una mirada introspectiva de la realidad. Hay mucha gente que está desilusionada también de la iglesia. Algunos de manera equivocada y otros también con justa razón. Es también lo que yo conversaba contigo también en el almuerzo. Creo que uno en esta experiencia de fe también tiene que ser humilde y darse cuenta también de cuáles son los errores que nosotros hemos cometido. ¿Cuál es lo interesante de toda esta historia? Que esos jóvenes tienen una experiencia genuina y son la oportunidad de poder mostrar una cara distinta de la iglesia, una cara renovada y una cara que no viene con prejuicio, una cara que es abierta, que es amplia y que acepta a todo el mundo en esta iglesia que Dios hizo para todo el mundo. Así es, una iglesia que además es reflejo y tiene que ser reflejo de esa
de esa presencia del Señor Jesús que viene a buscarnos, que viene a cuidarnos, que viene a salvarnos, del rostro misericordioso del Padre, ¿no? Francisco, el tiempo se nos está acabando y no quiero que se vaya sin antes dar a la gente la información sobre dónde puedo ubicarte, cómo poder contactarte para que puedas seguir predicando y llevando este mensaje, que no es otra cosa que es el mensaje del Señor, ¿no? Bueno, estamos en todas las redes sociales habidas y por haber. Yo quiero invitar a que puedan meterse a Facebook. El Facebook es fácil, www.facebook.com/Francisco Abello, con B pequeña y doble L. También pueden meterse a la página de H. Dios O, que ya está en línea, y pueden ver también de qué se trata el libro, las conferencias, y solicitar alguna conferencia de este libro que vamos a estar próximo a lanzar, que es www.hdioso.com. Y también puede escribirme a mi correo personal, que es francisco@hdioso.com. Para los que tienen Twitter, también pueden hacer bulla por ahí, y el Twitter también es muy original, @Francisco Abello. Está todo ahí a la orden del día, y bueno, va a ser gustoso poder escucharlos a todos, verlos ahí y poder estar más en contacto. Simplemente precisar, la página es www.hdioso.com. Así es. Es Dios O, aunque se lea Dioso. Sí. hdioso.com. A momentos llegó a ser odioso, pero no, la página es y Pablo lo sabe, es hdioso.com, y se puede meter ahí y va a ser feliz de poder estar en contacto. Creo que hoy las redes sociales nos permiten abrir nuestra experiencia. Y también creo que hay que hacer lío de esto, ir tuiteando las experiencias de los jóvenes, etcétera, de una mirada normal, y avanzar en esa dirección. Así que el que quiera escribir, feliz de la vida, vamos a estar al pendiente de poder responderle. Sí, el mundo digital nos presenta una serie de retos, ¿no? Retos y hay que estar presentes en todas estas plataformas. Hay que estar en Facebook, hay que estar en Twitter, hay que estar en Instagram, hay que ver qué cosas nos deparan estas nuevas tecnologías. No podemos estar al margen, hay que estar ahí. Y eso es muy cierto, Pablo, porque hay personas dentro de la iglesia que dicen, yo no me meto en ese lío. A ver, si usted no se mete en ese rollo, nadie más se va a meter. Ya hay un espacio que debemos ganar en ese lugar. O sea, hay espacio que hay que ganar en las redes sociales. A mí me encantó el otro día ver un amigo mío que es sacerdote, el padre Alberto Linero, que fue entrevistado por CNN en español, y que durante una hora habló de Dios encarnado y masivamente. Se aprovechan los espacios para hablar de la evangelización. Muchas veces tenemos también en la iglesia esa cultura como de satanizar todo, ¿no? No hay que satanizar, y es que, bueno, ya nos queda muy poco tiempo, y simplemente yo quisiera retomar una cosa de lo que tú dices ahora. Y una cosa que decía el Papa Francisco ahí en Río de Janeiro: no hay que balconear, es decir, no hay que ver la vida desde arriba, desde un balcón, hay que estar ahí, hay que saltar a la calle, hay que caminar con la gente, no balconeemos. Quiero darte muchas gracias, Francisco, por haber estado con nosotros, por haber compartido este testimonio, esta experiencia. Necesitamos jóvenes como tú también, que estén dispuestos a entregarse, a quemar las naves y a vivir el Evangelio. Gracias a tus papás por habernos prestado, gracias Chile. Y una vez más, antes de terminar el programa, quiero pedirles, por favor, recen. Quiero pedirles unas oraciones muy especiales por Pepe, nuestro querido Pepe, oraciones por su esposa, por Viri, que para los que recién nos están sintonizando, la semana pasada ha sido diagnosticada con leucemia. Nosotros tenemos la confianza plena y absoluta en el Señor, en el poder de la oración. Él es el que cura, Él es el que sana, Él es el que nos santifica. Suscríbanse a la página de Facebook de Pepe Alonso. Pueden escribirnos a feenvivo@ewtn.com. Repito, feenvivo@ewtn.com, y a su página de Facebook, que es facebook.com/feenvivo. Así que, queridos amigos, una vez más queremos agradecerles, queremos exhortarlos a que recen con nosotros, recen por Pepe, recen por Viri, recemos por nuestra iglesia, demos gracias por esta experiencia de fe a la cual nosotros hemos sido invitados.
Y como dice Pepe, una vez más, si Dios quiere, la próxima semana vamos a estar nuevamente aquí en Nuestra Fe en Vivo. Y recuerden, cada día es un buen día para comenzar. Y el reto es que nosotros seamos santos. La próxima semana va a estar con nosotros Liana Rebolledo, quien viene por segunda vez al programa y va a compartir una vez más su experiencia personal, va a compartir en qué está su apostolado en este momento. Así que sin más, Francisco, muchas gracias. Gracias a ti, a Pablo y a toda la gente de aquí de WTN. Me he sentido muy cómodo estos días y estoy seguro que Dios siempre está en medio de nosotros. Me alegra. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que les vaya bien a todos ustedes. Hasta la vista. Gracias, Francisco. Chao.